Sobre la importancia de dar fruto. Y vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 12. La importancia de dar fruto. Toda la semana, hermanos, pasé con esta palabra ahí en la mente, ¿verdad? Y incluso cuando ya iba a tomar las notas para el mensaje, quería cambiar el tema, ¿verdad? Quería cambiar el tema, pero no sé, había algo en mi corazón que no me dejó. Así es que vamos a hablar hoy, vamos a salir instruidos con esta palabra. Espero que usted capte cada idea de lo que el Señor nos va a decir esta noche a través de la Biblia, ¿verdad? Y la importancia, el anhelo, el deseo de Dios en su corazón. Amén. Porque es importante. Nosotros estamos deseando bendiciones, sanidad. Nosotros estamos deseando que el Señor nos provea, etcétera, etcétera. Pero también el Señor quiere y tiene deseos en su corazón con respecto a nuestra vida. Dice la palabra del Señor así. Marcos 11 dice en el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí está hablando de Jesús. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si usted va a Mateo capítulo 21, en el versículo 18, usted va a encontrar esta misma escena otra vez. Mateo 21, versículo 18. Y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, es un milagro de destrucción. Este fue el último milagro que Jesús hizo: secar esa higuera. La higuera se secó. ¿Por qué se secó la higuera? Porque no halló fruto el Señor. Dice que la vio de lejos. Y la higuera estaba como muy aparente, ¿verdad? Con mucha apariencia, llena de hojas. Pero cuando Él se acerca a examinar si había algo de fruto en ella, no encontró nada, ¿verdad? Sino hojas solamente. Entonces Él dice que tomó la reacción de maldecir esa higuera y decirle: nadie más coma fruto de ti. Y la higuera se secó. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Enseñanza nos traes hoy a través de este milagro, el último que hiciste, porque después solo queda el milagro de tu resurrección, Señor. Padre, gracias te damos, porque tu palabra nos hablará ampliamente esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra en mi corazón, porque sé que los hermanos la tomarán esta palabra esta noche para edificación y crecimiento de sus vidas espirituales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, aquí cuando pasa esta escena, Jesús solo tenía un día de estar en Jerusalén. Y ese día que él entró a Jerusalén, que hubo aquella bienvenida de Hosana al rey que viene, y tiraban mantos, ¿verdad? Y lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, dice que ese mismo día, él en la tarde, él fue al templo. Y no le gustó para nada lo que vio en el templo. Él esa noche se fue a dormir con una impresión
de dolor en su corazón por lo que estaba pasando en el templo, por lo que estaba pasando en su casa. Pero él nomás se fue con la impresión y ese día él no hizo absolutamente nada para demostrar su inconformidad en la casa de Dios, sino que él se desplazó a una ciudad cercana llamada Betania y se quedó quizá en la casa de Lázaro. La Biblia no dice, pero dice que él se fue para Betania. Él observó todo lo que se hacía en el templo y Marcos nos dice que ya estaba anocheciendo, así que aunque hubo muchas cosas que le desagradaron, él no hizo nada en esa ocasión y se fue a Betania, probablemente a casa de Lázaro, ¿verdad? Y al siguiente día, él volvió a Jerusalén, a la ciudad donde estaba el templo, con la total intención ya ahí sí de expresar lo malo que él se sentía, de expresar su desaprobación sobre la forma en que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de su padre. El templo era una cueva de ladrones, dice la palabra. En eso habían convertido. Entonces fue cuando ya él sí manifestó su enojo, su ira en aquella situación de ver su casa así. Sin embargo, Marcos ha colocado lo que ocurrió en el templo entre dos incidentes que tuvieron lugar en el camino y se trata de la maldición de la higuera. Entre lo que ocurrió en el templo y lo que fue a Betania, en ese camino ocurrió algo. Jesús maldijo la higuera y tal vez podríamos preguntarnos qué importancia puede tener una higuera. Pero de Betania a Jerusalén, para que el evangelista haga mención de ella, y hace mención también Marcos y Mateo, y se menciona en ocasiones en los evangelios. Además, este milagro, hermano, es el último que Marcos recoge. Es muy diferente a todos los demás que hemos visto hasta ahora, pues que Jesús usa su poder para destruir. Jesús aquí usa su poder para maldecir en lugar de bendecir, en lugar de dar vida. ¿Y qué propósito tiene todo esto? ¿Qué enseñanza nos trae esto? Primero, la higuera es un símbolo de Israel. La higuera representa en todo el Antiguo Testamento, cuando Dios se refiere a su pueblo, se refiere a su pueblo como la higuera. A todo lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido a su pueblo Israel bajo el símbolo de la higuera. Ahí lo tenemos nosotros en Oseas 9:10. Dice, como a uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Y el profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio dos cestas, una llena de higos buenos como breas y otro de higos malos que no se podían comer. Es decir, que había de estos dos frutos en el pueblo de Israel. ¿Y quién es Israel? Pues Israel es el pueblo escogido de Dios. Es esa nación que todavía existe hasta hoy y se conoce como la higuera. Nosotros tenemos en esa higuera una enseñanza para marcar también los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Dice la Biblia en Mateo 24 que cuando veamos que la higuera florece, que estemos atentos, que erguid vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca y porque no pasará esta generación de ver el reverdimiento de la higuera antes que todo acontezca, incluyendo su venida, su segunda venida. Y nosotros sabemos que la higuera que se menciona en la palabra es Israel, porque lo menciona así varias veces como la higuera, y la higuera reverdece en 1948. Y no pasará esta generación que ve reverdecer la higuera hasta que todo acontezca, incluyendo la segunda venida. Entonces para nosotros también tiene una lección bien importante el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y nosotros vemos ahora todo lo que está ocurriendo en Israel. Y no pasará esta generación. Y una generación de 70 a 80 años, como dice la palabra en los Salmos. Entonces vemos, hermanos, que uno simbolizaba al pueblo de Judá que había sido deportado por Nabucodonosor. Una parte de esa higuera había ido a Babilonia, pero había permanecido fieles a Dios. Para más, los que habían salido de Israel hacia Babilonia, ellos habían permanecido buscando
fieles a Dios y lloraban, dice, junto a aquel río de Babilonia, porque ellos no podían entonar las canciones que ellos entonaban en la casa de Dios. Pero los que se habían quedado en Israel estaban bajo el reinado de Sennacherib y ellos se habían apartado de la voluntad de Dios. Entonces Dios les está dando una lección a través de aquella higuera a sus discípulos. De hecho, lo que Jesús hace con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios hará con su pueblo Israel. Y lo dice en Jeremías 8:13, dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará a ellos. Entonces, por lo tanto, la maldición de Jesús a la higuera debe entenderse como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo elegido, contra su pueblo Israel. Estaba cansado de ver hojas en el pueblo de Israel. Estaba cansado Jesús de ver solo apariencia en el pueblo de Israel. Hicieron de gran alboroto cuando él entró y en el templo hacían todas las ceremonias religiosas, pero eso no contentaba el corazón de Dios. Eso solamente era apariencia. Eso solamente era religiosidad. Eso no agradaba al corazón de Dios. Porque cuando Jesús se va y se acerca a buscar fruto, no encuentra nada en la higuera, solo apariencia nada más. Y aquí nos trae una enseñanza a nosotros, que nuestra vida cristiana no vaya a ser solo hojas, que nuestra vida cristiana no vaya a ser solo apariencia, sino que realmente sea una vida que dé fruto. He ahí la exhortación que Dios nos hace esta noche. Nosotros, si el Señor se acerca, porque dice que Él la vio de lejos y la vio frondosa, la vio llena de hoja, pero cuando Él se acerca y busca fruto en la higuera no encuentra nada. Entonces uno viene y se pregunta: Señor, ¿seré yo como la higuera? Una vida cristiana solamente de apariencia, una vida cristiana solamente que se ve bonita, que se ve frondosa, pero realmente no hay frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. Realmente no te estoy agradando con mi vida cristiana. Nunca pregunto: ¿qué más puedo hacer, Señor, por agradarte más? Y no pregunto cómo puedo, Señor, servirte más, cómo puedo entregarme más y cómo puedo dar frutos dignos de arrepentimiento, a modo que tú te has agradado al momento de buscar fruto en mi persona. Él no quiere higuera llena de hojas, llena de apariencia. Él ve a la higuera personalmente, la ve de lejos, pero luego se acerca, se aproxima mucho y examina y ve si hay algún fruto en nuestras vidas. Él también quiere fruto en nuestras vidas. Amén. Él está buscando frutos en nuestra vida. Fíjese que Génesis capítulo 1, en versículo 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces, hermanos, si la simple hierba fue creada para dar fruto, imagínese usted y yo. Si los árboles fueron creados para dar fruto, imagínese usted y yo. ¿Verdad? Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no termina ahí. Fuimos comprados en la cruz del Calvario. Dios hizo una inversión maravillosa, poderosa. Invirtió la sangre de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y no solamente para que un día hayamos levantado la mano diciendo que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, sino el hecho de habernos salvado fue para que diésemos fruto. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, este principio del Génesis se aplica para el pueblo de Israel. Y Jesús juzgó que no dio fruto. Pero este principio del Génesis también se aplica para tu vida. Dios no espera solo hojas, Él espera fruto. Él te hizo y te salvó con un propósito, con el propósito de que tú y yo demos fruto. Él siempre sentenció
¿verdad? Árbol que no da fruto será cortado, dice la palabra. Mateo 7:16, para que ustedes vean la relación de cuántas veces la Biblia, yo anoté unos pocos versículos donde nos hace ver la importancia de nosotros como una generación que está marcando los últimos tiempos, como una generación que es la última, que va a ser raptada, que va a ser llevada al cielo, porque los tiempos nos están marcando que somos esa última generación y la Biblia nos marca que debe ser una generación que dé fruto. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Imagínense. Empieza con eso, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que Él espera que nosotros demos fruto. Hay dos fuentes por las cuales nosotros podemos dar fruto. En Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero también nos habla en otra parte de la palabra los frutos de la carne. Pero esos frutos de la carne no los vamos a dar nosotros porque ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu y las promesas de Dios. Entonces Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, y estos frutos nosotros no los podemos fabricar. Nosotros no podemos decir, ay, viera yo cómo amo, ¿verdad? ¿Cómo tengo gozo? ¿Cómo tengo paz? ¿Cómo tengo paciencia? ¿Ha visto usted, hermano, que hay unas frutas que las hacen de plástico que a uno le dan ganas de comérselas, que parece que fueran de verdad? Las uvas, por ejemplo, ¿las ha visto? Qué bonitas las hacen, ¿verdad? Y tienen una apariencia, hermano, que uno dice, qué rico se ve. Pareciera que se pueden comer, pero no se pueden comer. Hermano, nosotros no podemos producir amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque este solo es un resultado de haber nacido de nuevo y haber invitado a Jesús que more en nuestros corazones, y eso es lo que va a transformarnos en una persona que tenga esos elementos, que vea esos requisitos. Amén. Porque digamos, imagínense que la Biblia nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. Y yo sé que eso es difícil para nuestra carne, amar a nuestros enemigos. Pero esto nosotros no lo vamos a tratar de hacer. No, nosotros vamos a decir, mire, yo voy a respirar 3 veces. Me voy a morder la lengua. ¿Me entiende? Y no voy a demostrar que no tengo paz y gozo en mi corazón. No podemos. Pero eso tiene que fluir en nosotros cuando tenemos una relación con el Señor. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, mire, aquí hay algo bien importante que yo quiero que usted como cristiano conozca. El evangelio no se trata de no. Porque si usted ve los mandamientos, dice, no matarás, no cometerás adulterio, no esto, no lo otro. Y entonces viene la gente hoy y dice, si vas a la iglesia ya no te vas a vestir de esta manera, ya no vas a ir a la discoteca, ya no vas a probar droga, ya no vas a hacer esto. Es cierto, claro que ya no, pero no como una imposición o como algo a la fuerza o como un vestido de fuerza para nosotros, sino porque esa comunión con el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por eso nosotros le decimos a la gente, venga a la iglesia como usted pueda venir, porque sabemos que este es el taller donde el Espíritu Santo va a obrar en los corazones a través de la palabra de Dios. La palabra es la que nos va a transformar, la palabra y la presencia del Espíritu Santo es la que nos va a hacer dar frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Amén. Y el Señor va a hacer su obra en nosotros.
Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ver si estoy creciendo en eso. Como cristiano, ver si estoy creciendo en amor, si tengo el suficiente gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a ver si tengo paz, a ver si tengo paciencia, si tengo benignidad, bondad, a ver si hay fe como un grano de mostaza, a ver si tengo la suficiente mansedumbre y también si tengo el dominio propio para agradar a Dios y preguntarle cada vez al Señor, ¿estoy bien así, Señor, o puedo dar más todavía de mi vida? ¿Qué más quieres que yo haga para agradarte y para dar fruto, para que cuando tú vengas a examinarme como persona, encuentres realmente que yo estoy haciendo un esfuerzo por agradarte a ti, Señor, por buscar más de ti y por realmente dar fruto? En la vida cristiana, hermanos, este fruto no se puede fabricar. Yo le he dicho, ¿verdad? Usted no puede fabricar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto solo es fruto natural cuando se ha nacido de nuevo y se cultiva una íntima y cercana relación con Dios. Si no hay este fruto, lo más posible es que solo haya hojas. Cuando no hay fruto, lo posible es que solo hay hojas. Yo no sé cuántos de ustedes han sembrado algún árbol una vida esperando frutos. Y de repente usted ve que pasa un año y no hay. Como aquella higuera que aquel siervo le dijo que le botara la higuera porque estaba ocupando espacio en su finca. Y le dijo, no, déjame cavar alrededor de ella, déjame abonar alrededor de ella y darle un chance de un año más para ver si produce. Y a veces ese es el llamado de Dios para nosotros. Decir, no, vamos a esperar, quizá el otro año, quizá dentro de 6 meses. Quizás dentro de un tiempo ya esté dando fruto. Porque cuando nosotros damos fruto, estos frutos del Espíritu en nosotros que nace de una íntima relación con Dios y de haber nacido de nuevo, entonces, hermanos, la importancia de esto es porque esto es lo que va a impactar la vida de los demás. Y entonces al verlos a nosotros, ellos también van a querer tener paz, ellos van a querer tener gozo, ¿verdad? Entonces, si no hay este fruto, lo más probable es que solo hay hojas. Y cuando solo hay hojas, o sea, apariencia de cristiano, lo más cercano que tenemos es que estemos secos hasta las raíces. Porque la higuera, hermano, que mencionamos hoy, que nos estamos ocupando a hablar de ella se secó, dice, hasta las raíces se secó. Y entonces entra en nosotros una esterilidad espiritual, hermano. No le sentimos placer a la vida cristiana y sentimos como una carga ser creyentes. Ay, hoy tengo que ir a la iglesia. Ay, tengo que leer la Biblia. Ay, tengo que orar. Ay, en la iglesia nos piden que vayamos a evangelizar. Y empezamos a tener una vida estéril, una vida donde no queremos avanzar. ¿Pero por qué? Porque nuestra vida cristiana se convirtió en la higuera que solo tiene hojas y que no hay fruto, ¿verdad? Y esto también, hermano, esto también es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque muchos me dirán, dice en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, yo no os conozco, apartado de mí. Entonces venir a darse cuenta hasta ese día, hermano, prefiero una exhortación ahora de la palabra. Prefiero que Dios abra mis ojos ahora con su palabra. Prefiero que Dios abra mis oídos hoy con su palabra y me advierte de que no debo ser una higuera solo llena de hojas y de apariencia, sino alguien que dé fruto antes que venga el Señor en aquel día y me diga, yo no te conozco. Pasé varias veces por tu vida esperando hallar fruto y no lo encontré. Yo no te conozco. Será un momento difícil porque ahí ya no habrá otra cosa que hacer. Él dirá, apartado de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Una sentencia, hermano, tremenda. Por eso es mejor hoy que el Señor nos hable hoy. Entonces, hermano, dice que esta se secó hasta las raíces.
Hermano, ¿cómo está su vida? ¿Está seca? ¿Está una vida que no le encuentra sabor a la oración, no le encuentra sabor al congregarse, no le encuentra sabor al estudio de la palabra, al servir al Señor? ¿Se ha secado? Estamos a tiempo, hermano. El llamado es a despertar, es a tener hambre de Dios. El pueblo de Israel cumplía con todo, pero era no más un ceremonial muerto, vacío, sin vida. Todo eran hojas. Hermano, y es que las hojas han venido trabajando desde Génesis. Dice que cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, dice que lo primero que hicieron fueron a coser delantares de hojas y se pusieron. Las hojas siempre han hecho un trabajo en la vida humana y siempre representan algo. En este caso de la higuera, apariencia. Mucha apariencia, muchas hojas, pero a la hora no había fruto. Y en el Génesis, hojas para esconder algo, para esconder vergüenza y no ser hallado así delante de Dios desnudo. Entonces las hojas siempre significan algo, que el Señor nos ayude. Aquí nosotros vemos también, hermano, que Él no solo maldijo la higuera, Él también estaba, mientras yo estaba con este tema, tratando de preparar el tema, me puse a ver un programa y miré a una arqueóloga que estaba en Bethsaida, y Bethsaida era un montón de piedras. Y ella decía en la explicación de arqueología que estaba dando, de aquí vino Jesús a buscar 3 pescadores para que fueran sus discípulos. Se llevó a Mateo, a Pedro, se llevó a Bernabé, y no recuerdo el otro nombre del otro discípulo. Dice, y ella mostraba esa ciudad. Y yo me fui a la Biblia para encontrar dónde estaba esa ciudad que él había maldecido. Y la encontré en Mateo capítulo 11, versículo 20. Y no era una ciudad, hermano, no era solo Bethsaida, era también Capernaum. Si usted va conmigo rapidito ahí al libro de Mateo, va a encontrar que tenemos esto en la palabra del Señor, porque siempre es bueno, hermano, conocer el aspecto de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces solo hablamos de los milagros positivos, de vida, de bendición, pero mire estos milagros también que son de juicio, hermano. Necesitamos conocerlos para conocer el carácter de Dios. Dice la palabra en Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Dice que él empezó a reconvenir a las ciudades donde él había hecho muchos milagros y no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces vea, hermano, que no solo maldijo la higuera, maldijo estas 3 ciudades. ¿Y por qué Jesús maldijo estas 3 ciudades? Porque había hecho un montón de milagros en esas ciudades y esas ciudades no habían hecho nada para arrepentirse. No habían hecho nada por agradar a Jesús, que permanecía y pasaba por las calles de esas ciudades sanando, liberando, haciendo cosas. Entonces yo pregunto, ¿cuántas bendiciones Dios te ha dado a tu vida también? ¿Cuántas cosas Dios ha provisto para tu vida? Pero Dios espera que tú reacciones en búsqueda, en entrega, en servicio, en intimidad con Dios, en conocerle más a Él. Él no solo quiere hacer milagros,
Él no solo quiere traer bendición, Él no solo quiere traer vida, Él quiere una respuesta también de nosotros en gratitud, en agradecimiento hacia Él. Amén. Él quiere ver muestras de que agradecemos. Estas ciudades fueron maldecidas y ahora son un montón de ruinas que para lo único que sirven es para estudios arqueológicos de que existieron en un tiempo. Que de ahí Jesús reclutó discípulos. Pero ¿qué pasó? Fueron ciudades que no dieron fruto digno de arrepentimiento. Él les dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, esas ciudades todavía existieran. ¿Se da cuenta? Hermano, Dios nos hizo a nosotros para dar fruto. Diga amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Y empezamos con algunos versículos que Pablo le dice a los romanos en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Ahí más claro, ¿verdad, hermanos, que no nos puede hablar la palabra? Fuiste salvo, ¿para qué? Para llevar fruto para Dios. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y lo he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanecerá, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, una de las cosas que a veces la gente pide y pide y pide y no recibe es porque solo pide pero no da fruto. Y aquí la palabra de Dios dice para que vuestro fruto permanezca y para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay un requisito, ¿verdad? Para que obtengamos nosotros respuesta a nuestras oraciones. Hermano, este mensaje es como para examinarnos nosotros hoy. Es un mensaje que de repente no es tan agradable escucharlo, ni para mí predicarlo. Pero es un mensaje que nos lleva a examinarnos y a preguntarnos, Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Realmente es una sola apariencia o realmente tú hayas fruto cuando vienes? Y si tú estás dando fruto a esa relación con Dios, preguntarle, Señor, ¿puedo dar más? ¿Me puedes ayudar a dar más fruto que al que hasta ahora puedo dar? Señor, yo estoy en esa carrera de agradarte a ti. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Mire qué interesante cómo nos está hablando el Señor. Él dice, yo soy la vid. ¿Qué es la vid, hermano? Es la parra de uva. Es la parra, es el tronco. Y los pámpanos son las ramas donde cuelgan los gajos de uva, ¿verdad? Porque donde se escribió la Biblia, pues habían bastantes viñedos. Entonces Jesús les ponía el ejemplo a ellos para que entendieran fácil. Es como si nosotros dijéramos una milpa, todo el mundo va a saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Un frijolar, vamos a unos palos de mango, nosotros vamos a saber. Pues como ahí es muy común los viñedos. Él les dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Pero si ustedes están en mí, ustedes van a llevar mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el secreto para dar fruto? ¿Cuál es el secreto para dar fruto? Estar injertado, estar puesto en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Amén. Amarlo a Él, buscarlo a Él, que Él sea el centro de nuestra vida y mantener esa íntima comunión con Él. Ahí está el secreto. Él dice, mire, Él nos dice, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Sin Dios no funcionan las cosas. Sin Dios no funcionan las cosas. Sin Dios no funciona el matrimonio, no funciona la familia, no funciona la economía, no funcionan las relaciones,
No tenemos paz y tranquilidad en nosotros. Estamos llenos de temores. Sin Dios no funciona. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Yo les ponía el sábado pasado que predicaba el ejemplo que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero lo primero que existió, la palabra ahí es Dios, porque sin Dios no existieran ni los cielos ni la tierra. Sabe, muchas veces nosotros queremos que existan muchas cosas en nuestra vida, pero sin Dios no se va a poder. Tenemos que buscar a Dios. Amén. Para dar fruto necesitamos buscar a Dios. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vean qué importante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Es decir, que aquí no se salva nadie. Ni el que no está dando fruto, ni el que está dando fruto. Porque el que no está dando fruto dice que va a cortar esa ramita. Lo va a cortar como cuando usted poda sus árboles, ¿verdad? Va a podar, dice él. ¿Y quién es el que va a podar? No es el Hijo, es el Padre. Porque dice, mi Padre es el agricultor, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y aquel que está llevando fruto será limpio, también podadito por ahí, ¿verdad? Y a veces duele. Yo no sé qué está podando el Señor en mi vida, ¿verdad? Pero es una poda, yo sí lo tomo, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aunque no lo entendamos, ¿verdad, hermano? Aunque no entendamos el dolor, aunque no entendamos la enfermedad, aunque no entendamos el sufrimiento, aunque no entendamos la adversidad, estamos en la mano del Señor. Yo le preguntaba al Señor en los momentos que yo sentía la muerte encima, Señor, ¿voy a vivir o voy a morir? Pero tenía con quién hablar, hermano, en mi momento de dolor. En mi momento de incertidumbre yo tenía un Dios con quien hablar. Y sabe, Él me respondió y me dijo, vivirás y no morirás. Solo esas dos palabras. Pero cada vez que sentía el dolor y sentía la angustia de la muerte en mi vida, yo me agarraba de esa palabra. Ya el Señor dijo que voy a vivir. ¿Me entiende? Esa es la importancia, hermano. Esa es la importancia de tener con quién hablar. Entonces, recuerde esto. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. No sé si ustedes entendieron la palabra esta noche, ¿sí? Y dice, el objetivo de Dios, hermano, al salvarnos es que demos frutos. No hojas, no apariencia de cristiano, no frutos prefabricados por nosotros. No podemos fabricar frutas. No, usted no puede amar por sí mismo, hermano. Usted no puede tener paz, gozo por sí mismo. Usted tiene que estar injertado en la fuente del gozo y de la paz que es Cristo para que usted lo pueda tener. Amén. Entonces, sin fruto genuino y un fruto que impacte el corazón de Dios, pero que también impacte el corazón de su familia, el corazón de otros. El objetivo que el Padre quiere es glorificarte en tu vida. Y mire, yo con esto concluyo este último versículo. Juan 15:8 dice así, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire qué interesante. El corazón de Jesús quería, en todo lo que él hacía, quería glorificar al Padre. Todo lo que él hizo, lo hizo con un propósito, glorificar al Padre. Y él siempre decía, glorifícate, ¿verdad? Y aquí todo el asunto del mensaje que acabo de predicar, hermano, se resume en esto.
se resume en este versículo de Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Fíjate que no dice ni que llevé fruto, sino que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ser creyente es una cosa. Ser discípulo de Jesús es otra. El creyente espera que se le ore. El creyente espera que se le aconseje. El creyente espera que se le visite. El creyente espera y está como la ovejita aquella que dice, dame. El discípulo no. El discípulo va y se sacrifica. El discípulo va y paga el precio. ¿Me entienden, hermano? El discípulo va y ora. El discípulo va y hace. El discípulo va y está ahí lleno del poder de Dios, liberando, orando, predicando, evangelizando. El discípulo está haciendo. El discípulo le da la prioridad a Dios más que a todas las cosas. El discípulo tiene una entrega completa y total a Dios. El discípulo sabe que sin Dios no puede, que separado de Dios no puede. El discípulo está consciente de que tiene que dar fruto. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito en tu vida, hermano? ¿Por qué estás respirando? ¿Por qué existe? Tú tienes un propósito y es glorificar a Dios. Ese fue el propósito desde que fuimos criados en el jardín del Edén. Ese era el propósito de Dios, pero nosotros desobedecimos, pecamos y nos alejamos de Dios. Y Dios nos alejó y hubo una barrera de separación que se llama pecado. Y no podíamos volver a entrar al huerto del Edén para glorificar a Dios porque ya éramos convertidos en unos pecadores. Pero Dios no estaba tranquilo con esa situación y esa posición en nosotros. Mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que quitara la separación que había, que se llama pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esos pecados han sido limpios en la sangre de Cristo y ahora nosotros podemos entrar al Edén, a la presencia de Dios, y podemos orar, y podemos buscar su rostro, y podemos estar ahí. Entonces, la higuera de hoy, esta noche, hermano, solo es un ejemplo de juicio si no hay fruto. Que Dios nos ayude para dar fruto. Que Él se glorifique. Que cada vez nosotros, hermanos, podamos venir a Él y decirle, Señor, ¿realmente estoy dando fruto? Estoy dando ese fruto que tú quieres que yo dé. Estoy viendo una vida cristiana que te agrada a ti, Señor. ¿O solo soy apariencia? ¿O solo hay hojas? No siento gozo, Señor. No siento los frutos de tu espíritu. Si tú en esta noche has venido a la iglesia en esa situación, desanimado, cansado, esta es una noche para tener un encuentro con Dios y decirle, Señor, si tú te acercas a mí, quizás hoy no encuentres fruto, porque también el dar fruto es cuestión de tiempo, ¿verdad? Usted no siembra un árbol hoy y mañana va a cortar aguacates. Pero usted le dice esta noche, Señor, yo me voy a pegar a ti. Yo voy a tener más intimidad contigo, porque no quiero una vida cristiana solo de apariencia. Solo una vida cristiana. Yo no sé por qué el Señor puso esta palabra. Yo incluso el último día la quería cambiar. Pero había algo en mí que me decía, no, esta palabra tenés que dar. ¿Y sabe por qué me gustó? Porque me lleva a examinarme a mí y decir, hermano, podemos tener una iglesia que solo sea hojas. Podemos tener ministerios que solo sean hojas. Podemos tener nuestra vida cristiana que solo sean hojas.
Pueden haber tantas cosas en nuestra vida que solo sean hojas. Y hojas que pueden ser podadas por Dios en cualquier momento. Es un tiempo lindo de reconocer y de buscar a Dios y decirle: Señor, yo quiero dar fruto. Pongámonos de pie. Que la palabra de Dios para eso es, para que nos examinemos y podamos crecer. Pongámonos de pie, dígale: Señor, te presento mi vida. Hágalo con la sinceridad de su corazón, que usted hoy no vino para perder 2 horas a este lugar. Usted no vino porque no tenía otro lugar donde ir, sino porque usted se propuso en su corazón buscar de Dios en estas 2 horas y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Cómo me ves? ¿Me ves como aquella higuera, Señor, donde tú pasaste y tenías hambre y no encontraste nada productivo, no encontraste nada en ella? Señor, ¿me puedes dar otra oportunidad? Señor, ¿me puedes dar otra oportunidad, Dios? ¿Me puedes dar más tiempo? Señor, dame más tiempo. Yo quiero hacer un compromiso contigo, Dios, de buscarte, de tener una vida cristiana apegada a ti. Que tú seas el centro de mi corazón. Que tú quites toda ansiedad, que tú quites toda tristeza, que tú quites todo vacío, que quites toda preocupación, Señor, de mí. Y pueda tener esos frutos. Como David decía: no temeré aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes, no temerá mi corazón. Tantas cosas que nos pueden traer temor. Tantas cosas que nos pueden traer preocupación y ansiedad. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Porque queremos dar frutos. Queremos ser una iglesia puesta en este lugar, pero una iglesia fructífera. Una iglesia que esté interesada, Señor, en dar frutos.